La biblioteca de almas. Parte 7. Seguimos al ayudante de Bentham por la habitación, pasando ante el mobiliario habitual, a través de la cuarta pared ausente y hasta un frondoso bosquecillo de árboles perennes. Era mediodía, a finales de otoño o comienzos de primavera. El aire era fresco y estaba teñido del olor de la madera. Nuestros pies hicieron crujir un sendero trillado, mientras que lo único que se oía eran el canto de los pájaros y el rumor sordo pero creciente de una corriente de agua. El ayudante de Bentham no era muy hablador, y nos pareció bien. Tanto Emma como yo estábamos sometidos a una gran tensión hormigueante y poco interesados en entablar conversaciones intrascendentes. Dejamos los árboles atrás y emprendimos una ruta que rodeaba la ladera de una montaña. Un paisaje descolorido de rocas grises y parches de nieve. A lo lejos había pinos como hileras de cepillos erizados. Corríamos a una velocidad moderada, procurando no cansarnos demasiado pronto. Tras unos minutos doblamos un recodo y nos encontramos ante una cascada resonante. Allí había una de las señales prometidas por Bentham. Por aquí, decía, más claro que el agua. ¿Dónde estamos?, preguntó Emma. En Argentina, respondió el ayudante. Seguimos la señal a través de un camino que fue cubriéndose de árboles y matorrales. Apartamos las zarzas y proseguimos la marcha mientras el borbotear de la cascada iba apagándose a nuestras espaldas. El sendero acababa en un arroyuelo. Seguimos la corriente durante casi un centenar de metros hasta que también desapareció por una hendidura al pie de una ladera, cuya entrada quedaba oculta por helechos y musgo. El ayudante se arrodilló en la orilla del arroyo, retiró una cortina de hierbas y entonces se quedó petrificado. ¿Qué sucede?, susurré. Él extrajo una pistola de su cinturón y lanzó 3 disparos por la hendidura. Se oyó un grito escalofriante, y una criatura cayó redonda al arroyo, muerta. ¿Qué es?, pregunté otra vez mientras observaba a la criatura. Era todo piel y garras. Mi idea, dijo el ayudante. Pero os estaba esperando. No fui capaz de identificarlo. Tenía el cuerpo grande, dientes puntiagudos y enormes ojos bulbosos, que también parecían estar cubiertos de pelo. Me pregunté si habría sido Caul quien lo había puesto allí, si se habría anticipado al plan de su hermano colocando trampas en todos los atajos que llevaran a su Pambucliticón. La corriente se llevó el cuerpo arroyo abajo. Bentham nos dijo que no tenía armas, mencionó Emma. Él no, replicó el ayudante. Esta es mía. Emma se quedó mirándolo, expectante. ¿Nos la podrías prestar? No. Se la guardó y señaló la cueva. Entrad ahí. Retroceded sobre vuestros pasos hasta el lugar de donde hemos venido. Entonces llegaréis donde los Whites. ¿Dónde estarás tú? Se sentó en la nieve. Aquí. Miré a Emma, y ella echó la vista atrás. Ambos procurábamos ocultar lo vulnerables que nos sentíamos. Intentábamos protegernos el corazón con una armadura por miedo a lo que podríamos llegar a ver, a lo que podríamos llegar a hacer, o a lo que podrían hacernos. Descendí hasta el arroyo y ayudé a Emma a bajar. El agua estaba gélida. Me agaché para asomarme por la cueva y pude ver un tenue destello de luz solar al otro lado. Otra transición, la oscuridad frente a la luz, un nacimiento artificial. No parecía que hubiera más criaturas dentudas dentro, así que me metí en el agua. El caudal ascendió por encima de mis piernas y de mi cintura en un remolino helado que me dejó sin aliento. Oí cómo Emma jadeaba a mis espaldas al seguirme, tras lo que me agarré al borde de la cueva y me introduje en su interior. Sumergirse en aquel torrente de agua fría resultaba tan agónico como que te pincharan agujas por todo el cuerpo. Todo dolor es una fuente de motivación, y sobre todo el de ese tipo. Avancé a tientas por el túnel de piedra, por encima de rocas resbaladizas y afiladas y por debajo de otras suspendidas, a punto de ahogarme con el agua que fluía sobre mi cara. Entonces llegué al final del túnel y me di la vuelta para ayudar a Emma.
Salimos del arroyo con un brinco y echamos un vistazo por los alrededores. Aquella parte de la cueva era idéntica a la anterior excepto porque allí no esperaba ningún ayudante, ni había casquillos de bala en la nieve, ni huellas de pisadas. Era como si hubiéramos cruzado un espejo hacia el mismo mundo que reflejaba, salvo por unos cuantos detalles. «Estás azul», me dijo Emma. Luego me ayudó a subir desde la orilla y me abrazó. Su calor recorrió mi cuerpo, devolviéndoles la vida a mis miembros entumecidos. Echamos a andar siguiendo el mismo recorrido de la ruta por la que habíamos venido. Retrocedimos entre las zarzas, colina arriba, más allá de la cascada. Ambos, paisajes idénticos excepto por la señal de «por aquí», que nos había dejado Bentham. Aquí no estaba, este bucle no le pertenecía. Volvimos al mismo bosquecillo, caminamos deprisa de un árbol a otro, empleándolos de cobertura hasta que llegamos al lugar donde acababa el sendero, que se convertía en baldosas, y más adelante hasta una habitación cubierta y escondida entre un par de abetos entrelazados. Sin embargo, aquella estancia era distinta a la de Bentham. Era espartana, sin muebles, sin papel pintado de amapolas, y el suelo y el techo estaban hechos de hormigón liso. Nos metimos dentro y buscamos una puerta en la oscuridad, tanteando las paredes con las manos hasta que encontré un pequeño tirador escondido. Pegamos el oído por si se oían voces o pasos. Solo percibí unos ecos lejanos. Abrí una rendija, despacio y con mucho cuidado. Asomé la cabeza por el hueco para echar una ojeada. Fuera había un pasillo de piedra amplio y ondulante, inmaculado y de un brillo cegador, con sus lisas paredes forradas de puertas altas y negras como ataúdes, docenas de ellas que se perdían de vista en una curva cerrada. Ahí estábamos, en la torre de los Whites. Nos habíamos metido en la boca del lobo. Oí unos pasos que se acercaban. Asomé la cabeza por la puerta. No había tiempo para cerrarla. A través de la rendija pude entrever un destello de color blanco cuando un hombre pasó por delante. Caminaba deprisa, ataviado con una bata de laboratorio y bajando la cabeza mientras leía un papel que llevaba en la mano. No me vio. Esperé hasta que sus pasos se extinguieron y me adentré en el pasillo. Emma me siguió y cerró la puerta a nuestro paso. ¿Izquierda o derecha? El corredor ascendía por la izquierda y descendía por la derecha. Según nos había dicho Bentham, estábamos en la torre de Caul, pero allí no era donde guardaba a sus prisioneros. Teníamos que salir de allí. Pues hacia abajo, entonces. Abajo y a la derecha. Giramos hacia la derecha, pegándonos contra la pared interior mientras el pasillo descendía en espiral. Las suelas de goma de mis zapatos crujían. No había sido consciente de ello hasta ahora, cuando cada paso me helaba la sangre en el silencio amplificado de las paredes altas. Continuamos durante un breve trecho, hasta que Emma se puso en tensión y me detuvo posando su brazo sobre mi pecho. Nos paramos a escuchar. Sin el ruido de nuestros pasos, pudimos oír los de otros. Estaban delante de nosotros, y cerca. Corrimos hasta la puerta más cercana. Se abrió con facilidad. Entramos, la cerramos y nos situamos de espaldas contra ella. La habitación a la que habíamos entrado era redondeada, tanto por el techo como por las paredes. Nos hallábamos en el interior de una enorme alcantarilla, de unos 9 metros de ancho y a medio construir. Además, no estábamos solos. Justo donde acababa la alcantarilla y surgía un día lluvioso, nos miraban anonadados 12 hombres sentados sobre un andamio en forma de tubería. Habíamos interrumpido su hora del almuerzo. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?, gritó uno. Son niños, dijo otro. Que esto no es un jardín de infancia. Eran estadounidenses, y daba la sensación de que no sabían cómo reaccionar ante nosotros. No nos atrevimos a responder por miedo a que los Whites del pasillo nos oyeran, y por eso mismo me preocupaba que los gritos de los trabajadores pudieran llamar su atención. ¿Llevas encima el dedo?, musité.
Este sería un buen momento para ponerlo a prueba. Así pues, les enseñamos el dedo. Con eso me refiero a que nos pusimos las mascarillas. Se mojaron al cruzar el arroyo, pero aún funcionaban. Emma machacó una puntita del meñique, y fuimos caminando por la alcantarilla hasta el andamio para intentar lanzarles el polvo. Emma trató de soplarlo primero desde su mano ahuecada, pero lo único que hizo fue girar alrededor de nuestras cabezas como una nube, produciéndome un cosquilleo en la cara y una leve sensación de parálisis. Luego intenté arrojárselo yo, pero tampoco funcionó. Por lo visto, no servía como arma ofensiva. Para aquel entonces, los trabajadores ya se estaban impacientando, y uno de ellos se bajó del andamio para echarnos por la fuerza. Emma se guardó el dedo en un bolsillo y encendió una llama con la mano, que hizo arder el polvo en suspensión con un puff, y lo convirtió en humo al instante. ¡Hala!, exclamó el hombre. Después empezó a toser y no tardó en caerse redondo de sueño. Cuando algunos de sus amigos se acercaron a auxiliarlo, ellos también fueron víctimas del polvo anestésico y se derrumbaron a su lado. Ahora los demás estaban asustados, enfadados y pegándonos gritos. Echamos a correr hacia la puerta antes de que la situación empeorase. Comprobé que no había moros en la costa y salimos de nuevo al pasillo. Cuando cerré la puerta, el sonido de las voces de los hombres se enmudeció por completo, como si en lugar de encerrarlos los hubiera apagado de algún modo. Corrimos un poco y nos detuvimos a comprobar si se oían pasos, después avanzamos otro poco, volvimos a parar y escuchamos otra vez mientras bajábamos por la torre en espiral, entre titubeantes estallidos de acción y silencio. En 2 ocasiones oímos a gente acercándose y nos apresuramos a escondernos detrás de una puerta. Dentro de una habitación había una húmeda jungla en la que resonaban los chillidos de los monos, mientras que la otra puerta llevaba a un cuarto de adobe tras el que se divisaba una extensión de tierra compacta y unas montañas bastante cerca. El suelo se volvió llano y el pasillo se enderezó. Detrás del último recodo se alzaba una puerta de 2 hojas, por debajo de las cuales se filtraba la luz del sol. ¿No debería haber más guardias?, sugerí con nerviosismo. Emma se encogió de hombros y señaló las puertas con la cabeza, que parecían ser la única salida de la torre. Estaba a punto de abrirlas cuando oí voces al otro lado. Un hombre contando un chiste. Solo conseguí oír el murmullo de su voz, las palabras no, pero seguro que era un chiste, porque cuando acabó hubo una ronda de carcajadas. Sus guardias, señor, me dijo ella, como si fuera una camarera presentando un plato exquisito. Podíamos esperar y desear que se fueran, o abrir la puerta y enfrentarnos a ellos. La segunda opción era la más rápida y audaz, así que invoqué al nuevo Jacob y le dije que íbamos a tirar la puerta abajo para luchar y que por favor no le dijera nada al viejo Jacob, quien protestaría y se resistiría de forma inevitable. Cuando por fin lo había preparado todo, Emma ya lo estaba haciendo. Abrió una de las hojas batientes rauda y sin ruido. Entonces vimos ante nosotros las espaldas de 5 whites vestidos con uniformes dispares, todos con pistolas modernas a la cintura, como las de la policía. Estaban de pie, mirando hacia el otro lado tranquilamente. Ninguno de ellos había visto cómo se abría la puerta. Detrás había un patio rodeado de construcciones con aspecto de cuarteles, y más allá se alzaba la muralla de la fortaleza. Llevé mi dedo hasta el meñique que Emma guardaba en su bolsillo, y formé la palabra «sueño» con los labios. Intentaba decirle que lo mejor sería dejar a esos whites inconscientes y arrastrarlos luego hasta la torre. Ella me entendió, entrecerró la puerta y se dispuso a buscar el dedo. Yo eché mano de las mascarillas que me había guardado antes en el cinturón. Entonces, una masa ardiente de algo indeterminado entró volando a la fortaleza por encima de la lejana muralla, trazó un arco elegante por el aire y cayó entre salpicaduras en mitad del patio,
prendiendo fuegos temblorosos por todas partes y poniendo a los guardias en un estado de gran agitación. 2 de ellos se acercaron a ver qué había caído y cuando se agacharon para examinar la porquería ardiente, otro fragmento surcó el aire por encima de la muralla y golpeó a uno. El hombre salió disparado con el cuerpo en llamas. A juzgar por el olor, penetrante y pegajoso, se trataba de una mezcla de gasolina y excrementos. Los demás guardias fueron corriendo a apagarlo. Empezó a sonar una fuerte alarma. En pocos segundos, los Whites fueron saliendo en tropel de los edificios que rodeaban el patio y corrieron a las murallas. Sharon, bendito fuera, acababa de lanzar su ataque, justo en el momento preciso. Con algo de suerte, nos ofrecería el amparo suficiente para poder buscar sin interrupciones, durante unos minutos al menos. No, creía que los Whites fueran a tardar mucho más tiempo en ahuyentar a una pandilla de adictos a la hambro armados con tirachinas. Recorrimos el patio con la mirada. 3 de sus lados estaban cercados de edificios bajos, cada uno casi idéntico al siguiente. No había flechas resplandecientes ni señales de neón que advirtieran de la presencia de imbrines. Tendríamos que buscarlas lo más rápido posible y confiar en la suerte. 3 de los Whites habían salido corriendo hacia la muralla, mientras que 2 más se quedaron extinguiendo las llamas del que estaba cubierto de excrementos. Lo hacían rodar por el suelo de espaldas a nosotros. Escogimos al azar el edificio de la izquierda y nos acercamos a su puerta a toda prisa. Dentro había una sala amplia y sofocante, llena de lo que parecía ser y olía a ropa de segunda mano. Recorrimos un pasillo entre 2 hileras de percheros con toda clase de prendas, de todas las épocas y culturas, etiquetadas y organizadas. Puede que fuera un guardarropa de todos los bucles donde se habían infiltrado los Whites. Me pregunté si la chaqueta que siempre llevaba el Dr. Golan a nuestras reuniones habría estado colgada en esa habitación. Sin embargo, nuestros amigos no estaban allí, y las imbrines tampoco, de modo que circulamos por los pasillos como un rayo en busca de una salida al próximo edificio que no nos llevara de vuelta al patio central. No había ninguna. Tendríamos que arriesgarnos a vagar otra vez a cielo descubierto. Nos acercamos a la puerta y nos asomamos por una rendija mientras un rezagado salía corriendo al mismo tiempo que se ponía el uniforme. Cuando se despejó el terreno, salimos a toda prisa. Por todas partes caían objetos catapultados desde fuera. Después de que se quedaran sin excrementos, el ejército improvisado de Sharon había empezado a lanzar otras cosas, como ladrillos, basura, animalitos muertos. Oí que uno de los proyectiles profería una ristra de obscenidades mientras besaba el suelo y reconocí la forma arrugada de una cabeza de puente dando vueltas. Si mi corazón no hubiera estado palpitando tan rápido, puede que hubiera soltado una carcajada. Conseguimos atravesar el patio hasta el edificio siguiente. La puerta parecía prometedora, pesada y de metal. Sin duda habría estado vigilada si el guardia no hubiera abandonado su puesto para acudir a las murallas. Seguro que había algo importante dentro. La abrimos y nos introdujimos en un pequeño laboratorio forrado de azulejos blancos e impregnado de un fuerte olor a productos químicos. Mis ojos se dirigieron hasta un gabinete a rebosar de terrorífico instrumental médico de acero reluciente. A través de una de las paredes se oía un zumbido grave, el latido disonante de las máquinas, y otra cosa distinta. ¿Oyes eso?, me preguntó Emma, tensa, a la escucha. Lo oía. Era un eco continuo e insistente, pero claramente humano. Alguien se estaba riendo. Intercambiamos una mirada de desconcierto. Emma me dio el dedo de la madre arena, prendió una llama con la mano, y nos pusimos las máscaras. Creíamos estar preparados para cualquier cosa, pero en retrospectiva no lo estábamos en absoluto para la casa de los horrores que se alzaba ante nosotros. Entramos en habitaciones que ahora me cuesta describir porque he intentado borrarlas de mi memoria.
Cada una de ellas resultaba más horripilante que la anterior. La primera era un pequeño quirófano, con una camilla equipada con trabas y correas. Las paredes estaban rodeadas de bañeras de porcelana dispuestas para recoger los fluidos drenados. La siguiente era una sala de investigación donde había cráneos diminutos y otros huesos conectados a sondas y aparatos eléctricos. Las paredes estaban empapeladas de polaroids que documentaban experimentos realizados con animales. En ese momento empezamos a estremecernos y a taparnos los ojos con las manos. Lo peor aún estaba por llegar. En la siguiente habitación se llevaba a cabo un experimento real y en directo. Sorprendimos a 2 enfermeras y un médico mientras realizaban una horrible operación. El paciente era un niño pequeño, tumbado sobre 2 mesas, bajo las cuales habían colocado papel de periódico para empapar las gotas. Una de las enfermeras le sujetaba el pie, mientras el médico le agarraba la cabeza y lo miraba a los ojos con frialdad. Se dieron la vuelta y nos vieron ataviados con las mascarillas. Cuando repararon en las manos llameantes de Emma, gritaron pidiendo ayuda, pero nadie podía oírlos. El médico se lanzó hacia una mesa llena de instrumentos cortantes, pero Emma se le adelantó y, tras una breve refriega, se rindió levantando las manos. Inmovilizamos a los adultos en una esquina y les exigimos que nos dijeran dónde se custodiaba a los prisioneros. Se negaron a decir una sola palabra, así que les soplé polvo en la cara hasta que se desplomaron los 3 juntos sobre el suelo. El niño estaba aturdido pero ileso. Parecía incapaz de responder con algo más que un gemido a nuestras aceleradas preguntas. ¿Estás bien? ¿Hay otros como tú? ¿Dónde? Así que consideramos que sería mejor ocultarlo por el momento. Lo cubrimos con sábanas para que no tuviera frío y lo escondimos en un armarito, con la promesa de volver a por él, cosa que esperaba poder cumplir. La siguiente estancia era amplia y diáfana como una sala de hospital. Había unas 20 camas o más encadenadas a la pared, y peculiares, adultos y niños por igual, atados a ellas. Ninguno parecía consciente. De las plantas de sus pies surgían agujas y tubos que terminaban en unas bolsas que iban llenándose poco a poco de un líquido negro. «Los están vaciando», dijo Emma con voz temblorosa. «Les están extrayendo las almas». No quería mirar sus rostros, pero había que hacerlo. Mientras corría de una cama a otra iba susurrando: «¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Quién eres tú?». Para mi vergüenza, me encontré deseando que ninguno de nuestros amigos estuviese entre aquellos desdichados. Reconocí a varios de ellos, como a Melina, la niña con telequinesis. Los pálidos hermanos Joel y Peter, separados para evitar la posibilidad de que se produjera otra explosión destructiva. Tenían la cara contraída, los músculos tensos y los puños apretados incluso durante el sueño, como si ambos fueran presa de terribles pesadillas. «Dios mío», masculló Emma, «están intentando resistirse». «Entonces vamos a echarles una mano», respondí, tras lo que me acerqué a la cama de Melina y retiré la aguja de su pie con cuidado. Una pequeña gota de líquido negro se escapó de la herida. Al cabo de unos segundos, su rostro se relajó. «Hola», dijo una voz desde otra parte de la habitación. Nos dimos la vuelta. En una esquina había un hombre sentado con grilletes en las piernas. Estaba inclinado y se mecía adelante y atrás, riendo sin sonreír, con los ojos como 2 esquirlas de hielo negro. Habían sido sus frías carcajadas las que habíamos oído reverberar por las habitaciones. «¿Dónde retienen a los demás?», le preguntó Emma, lanzándose de rodillas delante de él. «Están todos aquí», respondió el hombre. «No, los otros», dije. «Tiene que haber más». Volvió a reírse y su aliento formaba pequeñas varadas de escarcha, lo que resultaba extraño, porque no hacía frío en la sala. «¿Estáis encima de ellos?», repuso. Di algo con sentido. Vociferé perdiendo la paciencia. «No tenemos tiempo para esto. Por favor», le rogó Emma.
Somos peculiares. Hemos venido a ayudarte, pero primero tenemos que encontrar a nuestras imbrines. ¿En qué edificio están? Dijo las siguientes palabras muy despacio. Estáis encima de ellos. Su aliento nos arrojó una corriente de aire helado a la cara. Justo cuando estaba a punto de agarrarlo para sacudirlo, el hombre levantó el brazo y señaló algo que había a nuestras espaldas. Miré a vuelta y divisé un tirador camuflado entre las baldosas y el perfil cuadrado de una escotilla. Encima de ellos, literalmente, corrimos hasta el pomo, lo giramos y abrimos la compuerta del suelo. Unas escaleras metálicas de caracol descendían hacia la oscuridad. ¿Y cómo sabemos que dices la verdad?, le dijo Emma. No podéis, replicó el otro, lo cual no dejaba de ser cierto. Vamos a intentarlo, repuse yo. De todos modos, tampoco había más lugares a donde ir aparte de por donde habíamos venido. Emma parecía insegura, desviaba la mirada desde las escaleras hasta las camas que nos rodeaban. Supe lo que estaba pensando, pero ni siquiera hizo falta que lo preguntara. No teníamos tiempo para ir cama por cama desatando a todo el mundo. Tendríamos que venir a por ellos más tarde. Tan solo esperaba que siguiera quedando algo por lo que mereciera la pena volver cuando regresásemos. Emma se agachó sobre las escaleras de metal y descendió por el oscuro agujero. Antes de seguirla miré al demente a los ojos y me llevé un dedo a los labios. Él sonrió y copió mi gesto. Esperé que lo cumpliera. Los guardias no tardarían en volver, y si mantenía la boca cerrada, era posible que no nos siguieran por la escotilla. Me introduje por la compuerta y la cerré a mi paso. Emma y yo nos apretujamos al inicio de la estrecha escalera de caracol y miramos hacia abajo. Nuestros ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la transición entre la iluminada sala anterior y aquel lóbrego calabozo rodeado de dura piedra. Ella me apretó el brazo y me susurró al oído. Celdas, señaló algo. Poco a poco se hizo visible en la penumbra, los barrotes de una prisión. Empezamos a bajar por las escaleras en silencio. El lugar fue dibujándose. Nos encontrábamos al final de un largo pasillo subterráneo lleno de celdas, y aunque no podíamos ver quién había dentro, tuve un arrebato de jubilosa esperanza. Ahí estaba, ese era el lugar al que debíamos llegar. De pronto, se oyó un estruendo de botas en el pasillo. Sentí un estallido de adrenalina. Se trataba de un guardia de patrulla, con el rifle apoyado en el hombro y una pistola a la cadera. Todavía no nos había visto, pero lo haría en cualquier momento. Estábamos demasiado lejos de la escotilla para huir por donde habíamos venido, y demasiado lejos del suelo para saltar con facilidad y enfrentarnos a él, de manera que nos agachamos y nos encogimos, esperando que el estrecho pasamanos bastara para ocultarnos. Pero no pudo ser, estábamos casi a la altura de sus ojos. Él se hallaba a 20 pasos, después a 15. Teníamos que hacer algo, así que lo hice. Me puse de pie y bajé caminando por las escaleras. Él me vio al instante, claro, pero empecé a hablar antes de que pudiera verme bien. En voz alta y autoritaria, dije, ¿es que no has oído la alarma? ¿Por qué no estás fuera defendiendo la muralla? Cuando se dio cuenta de que no era un superior, yo ya había llegado al suelo, y cuando empezó a llevarse la mano a la pistola, ya había cubierto la mitad de la distancia que nos separaba, mientras me abalanzaba sobre él como el quarterback de un equipo de fútbol americano. Lo golpeé con el hombro al mismo tiempo que él apretaba el gatillo. El arma rugió y la bala rebotó a mis espaldas. Caímos rodando por el suelo. Cometí el error de intentar evitar que volviera a disparar mientras trataba de enseñarle el dedo que ahora llevaba yo enterrado dentro del bolsillo derecho. Me faltaban manos para hacer ambas cosas, así que logró zafarse de mí y se puso de pie. Estoy seguro de que ese habría sido mi final si él no hubiera visto a Emma corriendo hacia él con las manos en llamas y se hubiera dado la vuelta para dispararle a ella en lugar de a mí. Soltó una andanada,
pero se precipitó y apuntó demasiado alto, lo cual me dio la oportunidad que necesitaba para levantarme y volver a cargar contra él. Le hice un placaje y caímos rodando por el pasillo, tras lo que se golpeó la espalda con los barrotes de una celda. Entonces me dio un fuerte codazo en la cara que me hizo girar y caer al suelo. Después me apuntó con su arma, y ni Emma ni yo estábamos lo bastante cerca para detenerlo. De pronto, dos manos carnosas surgieron de la oscuridad entre los barrotes y agarraron al guardia por el pelo. Le lanzaron la cabeza hacia atrás con violencia y ésta golpeó los barrotes emitiendo el sonido de una campana. El guardia se deslizó inerte hasta el suelo, y entonces apareció el rostro de Bronwyn desde el interior de la celda, se apoyó en los barrotes y sonrió. Mr. Jacob, Miss Emma, nunca me había alegrado tanto de ver a nadie. Sus ojos grandes y cordiales, su mandíbula fuerte, su cabello lacio y castaño. Era Bronwyn. Introdujimos los brazos por los barrotes y la abrazamos como buenamente pudimos, tan emocionados y aliviados que empezamos a balbucear. Bronwyn, Bronwyn, exclamó Emma, ¿eres tú de verdad? ¿Es usted, señorita? Dijo Bronwyn. Hemos rezado y esperado y, ¡ay! Estaba tan preocupada por si los Whites los habían atrapado. Bronwyn nos apretaba con tanta fuerza contra los barrotes que pensé que iba a reventar. Eran tan anchos como ladrillos y de algún material más duro que el hierro, cosa que como pude observar fue el único motivo de que Bronwyn no hubiera escapado ya de su celda. No puedo respirar, gimió Emma, tras lo que Bronwyn se disculpó y nos soltó. Cuando por fin pude mirarla con detenimiento, distinguí una herida en su mejilla y una mancha oscura de algo que parecía sangre salpicando un lado de su blusa. ¿Qué te han hecho?, le pregunté. Nada grave, replicó ella, aunque ha habido amenazas. ¿Y los demás? A Emma volvió a entrarle el pánico. ¿Dónde están los demás? Aquí. Se oyó una voz desde el final del pasillo. Por aquí, dijo otra. Y entonces nos dimos la vuelta y vimos los rostros de nuestros amigos apretados contra los barrotes de las celdas que llenaban la sala. Allí estaban Horace y Enoch, Hugh y Claire, Olive, quien jadeaba entre los barrotes desde la parte superior de su celda, con la espalda contra el techo. Todos estaban allí, con vida, a excepción de la pobre Fiona, a quien perdimos después de caerse por el acantilado del circo de Miss Wren. Sin embargo, llorarla era un lujo que no podíamos permitirnos en ese momento. ¡Ay, gracias a los pájaros, los benditos pájaros!, exclamó Emma mientras salía corriendo para cogerle la mano a Olive. Ni te imaginas lo preocupada que estaba, ni la mitad que nosotros, respondió Hugh desde el final del pasillo. Os dije que vendrían a buscarnos, exclamó Olive casi entre lágrimas. Se lo repetí una y otra vez, pero Enoch no dejaba de decir que estaba loca por creerlo. Eso ya da igual, están aquí, repuso Enoch. ¿Por qué demonios habéis tardado tanto? ¿Pero cómo nos habéis encontrado? ¿Por el nombre de Perplexus?, preguntó Millard. Era el único al que los Whites se habían molestado en vestir con uniforme de preso, un traje a rayas que lo hacía bien visible. Ya os contaremos toda la historia, pero antes tenemos que encontrar a las Imbrines y sacaros a todos de aquí. Alegó Emma. Están al final del pasillo, anunció Hugh, detrás de la puerta grande. Al fondo del corredor había una enorme puerta de metal. Parecía lo bastante recia para proteger la cámara acorazada de un banco, o contener a un espíritu hueco. Vais a necesitar la llave, nos advirtió Bronwyn mientras señalaba un llavero colgado del cinturón del guardia inconsciente. Es la grande y dorada. Lo he estado observando. Me incliné sobre el guardia y le arrebaté el manojo de llaves del cinturón. Entonces me quedé quieto con ellas en la mano, mientras mis ojos iban de las puertas de las celdas a Emma. Date prisa y sácanos de aquí, dijo Enoch. ¿Con qué llave?, pregunté. El llavero portaba docenas de ellas, todas idénticas salvo la grande y dorada.
Emma torció el gesto. Ay, no, pronto llegarían más guardias, y abrir cada una de las celdas nos llevaría varios minutos preciosos. Así pues, corrimos hasta el final del pasillo, abrimos la grande y le entregamos las llaves a Hugh, cuya celda era la más cercana. Libérate a ti y a los demás. Le encomendé, y después quedaos aquí hasta que volvamos a por vosotros, apostilló Emma. Ni hablar, replicó Hugh, os acompañaremos. No había tiempo para discutir, y me sentí aliviado ante sus palabras, aunque jamás lo admitiría. Después de bregar solos durante tanto tiempo, me apetecía poder contar con refuerzos. Emma y yo abrimos la enorme puerta del búnker, les dirigimos una última mirada a nuestros amigos y traspasamos el umbral. Al otro lado de la puerta había una larga habitación rectangular atestada de muebles e iluminada desde arriba por unas bombillas fluorescentes de color verdoso. Habían tratado de que pareciera una oficina, pero a mí no me engañaban. La pared esponjosa estaba recubierta de espuma para amortiguar el sonido. La puerta era lo bastante gruesa para resistir una explosión nuclear. Aquello no era una oficina. Oímos que alguien se movía por el otro extremo de la sala, pero un voluminoso archivador nos bloqueaba la vista. Toqué a Emma en el brazo y asentí con la cabeza como para decirle, vamos, tras lo que empezamos a avanzar en silencio, con la esperanza de sorprender a quien fuera que estuviese allí con nosotros. Pude entrever un trozo de bata blanca y la incipiente calvicie de un hombre. Desde luego no era una imbrine. ¿Acaso no había oído cómo se abría la puerta? Pues no, y entonces supe por qué. Estaba escuchando música. Una voz de mujer cantaba una balada de rock suave como una caricia, una vieja canción que había oído pero cuyo título no recordaba. Resultaba raro y desconcertante oírla allí en ese momento. Seguimos adelante entre escritorios atestados de papeles y mapas mientras el sonido de la canción enmascaraba nuestros pasos. Un estante anclado a la pared albergaba cientos de tarros, dentro de los cuales se arremolinaba un líquido negro con motas plateadas. Me detuve ante ellos y vi que cada uno llevaba escrito en letra pequeña el nombre de las víctimas cuyas almas contenían. Nos asomamos desde detrás del archivador y localizamos a un hombre vestido con bata y sentado de espaldas a nosotros frente a una mesa sobre la que revolvía unos papeles. A su alrededor se nos mostraba un terrorífico espectáculo de anatomía variada. Un brazo desollado con la musculatura a la vista. Una columna vertebral colgada de la pared como un trofeo. Órganos exangües desperdigados sobre el escritorio como las piezas perdidas de un rompecabezas. El hombre escribía algo mientras asentía con la cabeza y tarareaba la canción, que hablaba del amor y de los milagros. Salimos de nuestro escondite y nos dirigimos hacia él. Entonces recordé dónde había oído la canción por última vez. En el dentista, al mismo tiempo que un punzón de metal me acuchillaba la carne blanda y rosada de las encías. You make loving fun. Ya nos encontrábamos a pocos metros de él. Emma extendió una mano dispuesta a inflamarla. Sin embargo, junto cuando lo teníamos casi a nuestro alcance, el hombre se dirigió a nosotros. Hola de nuevo, os estaba esperando. Era una voz suave y empalagosa que no podría olvidar jamás. Caul. Emma prendió 2 llamaradas que brotaron de la palma de sus manos con un chasquido como el de un latigazo. Dinos dónde están las imbrines, y puede que te deje vivir. El hombre dio la vuelta sobre la silla, sorprendido. A nosotros también nos desconcertó lo que vimos. Por debajo de sus ojos muy abiertos, su rostro era una ruina de carne derretida. Ese no era Caul, ni siquiera era un White. Y no podía haber sido él quien había hablado. Sus labios se habían cerrado fusionándose entre sí. En las manos sostenía un lápiz mecánico y un pequeño mando a distancia. Llevaba una tarjeta con su nombre enganchada a la bata. Warren. Caray, no estaréis pensando en hacerle daño al bueno de Warren, ¿verdad? Otra vez la voz de Caul,
procedente del mismo lugar que la música, el altavoz de la pared, aunque tampoco pasaría nada si lo hicierais. No es más que un becario. Warren se hundió en su silla de oficina mientras miraba con miedo las manos ardientes de Emma. ¿Dónde estás?, gritó ella mientras miraba a todas partes. Eso no importa, dijo Cole a través del altavoz. Lo fundamental es que habéis venido a verme. Estoy encantado. Esto resulta mucho más sencillo que salir a buscaros. Tenemos un ejército de peculiares en camino. Mintió Emma. La multitud reunida a tus puertas no es más que una avanzadilla. Si nos dices dónde están las Imbrines, tal vez podamos solucionar esto de manera pacífica. Un ejército, dijo Cole, echándose a reír. En todo Londres no hay bastantes peculiares aptos para la lucha para formar una brigada contra incendios, y mucho menos un ejército. En cuanto a vuestras patéticas Imbrines, podéis ahorraros vuestras amenazas huecas. Os mostraré gustoso dónde están. Warren, ¿quieres hacer los honores? Warren pulsó un botón de su mando a distancia y un panel se deslizó sobre la pared con un fuerte zumbido. Detrás se alzaba un cristal grueso, que permitía ver una extensa habitación envuelta en sombras. Nos pegamos al cristal ahuecando las manos a los lados de la cara para poder ver algo. Poco a poco empezó a distinguirse una estancia con aspecto de sótano abandonado, donde había un revoltijo de muebles, cortinas pesadas y formas humanas dispuestas en extrañas posturas, muchas de las cuales parecían desolladas como los pedazos sueltos del escritorio de Warren. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les ha hecho?, pensé. Mis ojos recorrieron la oscuridad con el corazón a 1000 por hora. Es Miss Glassville, chilló Emma, y entonces la vi yo también. Estaba sentada en un lateral, hombruna e inexpresiva, con 2 trenzas perfectamente simétricas a cada lado de su cabeza. Golpeamos el cristal e intentamos llamarla, pero ella se limitó a mirarnos fijamente, aletargada, sin responder a nuestros gritos. ¿Qué le has hecho?, exclamé. ¿Por qué no responde? Le hemos extirpado un poco de su alma, dijo Cole. Eso suele entumecer el cerebro. Eres un canalla, gritó Emma, y golpeó el cristal con los puños. Warren hizo retroceder su silla giratoria hasta la esquina. Un canalla de corazón negro, despreciable, cobarde. Tranquilízate, le respondió Cole. Solo me he llevado un poquito, y el resto de vuestras niñeras están en perfecto estado de salud, si no de ánimo. Una potente luz cenital parpadeó en la desordenada sala y enseguida resultó evidente que la mayoría de las siluetas no eran reales en absoluto, sino muñecos, maniquíes o algún tipo de modelos anatómicos, colocados como estatuas con todos los músculos y tendones hinchados y flexionados. Sin embargo, entre ellos, amordazadas, atadas a sillas y postes de madera, temblando y con los ojos cerrados, por el fogonazo de luz repentina, había personas vivas y reales. Mujeres, 8, 10, no tuve tiempo de contarlas a todas, la mayoría de ellas ancianas, desgreñadas pero con aspecto distinguido. Nuestras Imbrines, son ellas, Jacob, dijo Emma. ¿Ves a Miss? La luz se apagó antes de que pudiéramos encontrar a Miss Peregrine, y ahora mis ojos cegados no podían ver nada a través del cristal. Ella también está aquí. Cole dejó escapar un suspiro de aburrimiento. Vuestro piadoso pájaro, vuestra ama de cría. Tu hermana, dije esperando infundirle algo de humanidad. Lamentaría muchísimo tener que matarla, repuso. Pero supongo que no tendré que hacerlo, siempre que me entreguéis lo que quiero. ¿De qué se trata?, le pregunté a la vez que me apartaba del cristal. Poca cosa, dijo sin darle importancia. Solo un poquito de tu alma. ¿Cómo?, ladró Emma. Yo me eché a reír. Escúchame un momento, indicó Cole. Ni siquiera quiero que me la dé entera. Solo lo suficiente para llenar un cuentagotas. Menos incluso de lo que tomé de Miss Glassville. Es cierto, te dejará un poco atontado por un tiempo,
pero recobrarás todas tus facultades al cabo de unos días. La quieres porque crees que te ayudará a entrar en la biblioteca de las almas y a hacerte con todo su poder. Ya veo que has hablado con mi hermano, replicó Kaol. Pues también deberías saber que ya estoy a punto de conseguirlo. Después de toda una vida dedicada a su búsqueda, por fin he localizado a Abaddon y las Imbrines. Esta combinación perfecta de ellas me han abierto la puerta. Por desgracia, entonces descubrí que aún necesitaba otro elemento para entrar. Un peculiar con un talento muy específico, que se ve poco por el mundo estos días. Casi había renunciado a encontrar a alguien así, cuando de pronto se me ocurrió que el nieto de cierto peculiar podría encajar en el papel, y que las Imbrines, que ya no me servían de nada, podrían ejercer de cebo. Y así ha sido. Creo que es el destino, muchacho. Tú y yo pasaremos juntos a la historia peculiar. No iremos juntos a ninguna parte, le contesté. Si obtuvieras esa clase de poder, harías del mundo un auténtico infierno. Me malinterpretas, prosiguió él. No es algo que me sorprenda. Casi nadie me entiende. Sí, he convertido en un infierno las vidas de quienes se han interpuesto en mi camino. Pero ahora que casi he alcanzado mi objetivo, estoy dispuesto a ser generoso, magnánimo, indulgente. La música, que había seguido sonando por debajo de la voz de Kaol, pasó a ser un número instrumental más suave y relajado, tan opuesto al pánico y al terror que sentí un escalofrío. Por fin viviremos en paz y armonía, prometió con voz serena y tranquilizadora, conmigo como vuestro rey, como vuestro Dios. Se trata de la jerarquía natural del mundo peculiar. No estamos hechos para vivir así, descentralizados e impotentes, gobernados por mujeres. Cuando yo esté al mando, ya no tendremos que ocultarnos. No volveremos a escondernos tras las faldas de las Imbrines como seres patéticos. Nuestro legítimo lugar como peculiares está a la cabeza de la humanidad. Dominaremos el mundo y a todos sus habitantes. Al fin heredaremos todo lo que nos pertenece. Si crees que vamos a formar parte de eso, es que te falta un tornillo, le dijo Emma. No esperaba otra cosa de ti, niña, replicó Kaol. Eres un ejemplo típico de los peculiares criados por las Imbrines, sin ambición y con nada de sentido excepto el del privilegio. Guarda silencio, estoy hablando con el varón. La cara de Emma adquirió un tono tan rojizo como la llama que ardía en su mano. Acaba de una vez, respondí lacónico, pensando en que los guardias no tardarían en llegar y en nuestros amigos, quienes seguirían probando llaves en el corredor. Esta es mi oferta, dijo Kaol. Permite que mis especialistas te sometan a la intervención, y cuando tenga lo que quiero, os dejaré libres a ti y a tus amigos, y a las Imbrines también. De todos modos, entonces ya no supondrán ninguna amenaza para mí. ¿Y si me niego? Si no accedes a que extirpemos tu alma de la manera fácil e indolora, mis Whites estarán encantados de hacerlo a la suya. Sin embargo, no son muy delicados precisamente, y, cuando acaben contigo, me temo que seré incapaz de evitar que continúen con tus Imbrines. Como ves, yo consigo lo que quiero en ambos casos. Ni en tus mejores sueños, dijo Emma. ¿Por el truquito que conoce el muchacho? He oído que ha logrado dominar a un hueco, pero ¿y si son dos al mismo tiempo? ¿O tres? ¿O cinco? Tantos como quiera. Intenté sonar confiado, imperturbable. Eso me gustaría verlo, repuso Kaol. ¿Debo interpretar que esa es tu respuesta? Interprétalo como quieras. No pienso ayudarte, me negué. Estupendo, declaró. Así será mucho más divertido. Oímos las risas de Kaol a través del comunicador, y después me sobresaltó el sonido de un potente timbre. ¿Qué has hecho ahora?, preguntó Emma. Sentí un agudo palpitar en las entrañas y supe exactamente lo que estaba pasando sin necesidad de que Kaol lo explicara. En un túnel bajo la sala de las Imbrines habían soltado a un hueco desde las profundidades más recónditas del complejo.
Se estaba acercando, ascendiendo hacia una rejilla en el suelo que se abrió con un chirrido. Pronto estaría entre las cimbrines. Está subiendo un hueco, dije. Va a entrar en esa sala. Empezaremos con un solo espíritu hueco, indicó Caul. Si consigues encargarte de él, te presentaremos a sus amigos. Le di un golpetazo al cristal. Déjanos pasar, será un placer. Warren. Warren pulsó otro botón del mando a distancia. Entonces se abrió una sección del cristal en forma de puerta. Iré yo, le dije a Emma. Tú quédate aquí y vigílalo. Si Miss Peregrine se encuentra ahí, yo también voy. Estaba claro que no podría convencerla. Entonces lo llevaremos con nosotros, decidí. Warren intentó escabullirse, pero Emma lo agarró por el cuello de la bata. Crucé la puerta en dirección a la oscuridad y la sala atiborrada, mientras Emma me seguía cogida de la mano del becario sin boca que no dejaba de retorcerse. Oí que la puerta se cerraba a nuestro paso con estruendo. Emma soltó un taco. Me di la vuelta para echar un vistazo. El mando a distancia estaba en el suelo, al otro lado. Nos habíamos quedado encerrados. Solo llevábamos unos segundos en la sala cuando el becario consiguió zafarse de Emma y salir huyendo entre las sombras. Ella se lanzó a perseguirlo, pero le dije que lo dejara. Él nos daba igual. Lo que importaba era el hueco, que ya casi había salido de su agujero y estaba a punto de introducirse en la estancia. Estaba muerto de hambre. Percibí su ansia voraz como si fuera mía. En pocos minutos estaría dándose un festín con las cimbrines a menos que pudiéramos detenerlo. A menos que yo pudiera detenerlo. Pero antes tenía que encontrarlo, y la sala estaba tan abarrotada de trastos y tinieblas que mi capacidad para ver a los huecos no iba a servirme de mucho. Le pedí más luz a Emma. Ella reforzó las llamas de sus manos todo lo que pudo, pero solo consiguió alargar las sombras. Por su seguridad, le pedí que se quedara cerca de la puerta. Se negó. No me separaré de ti, dijo. Pues entonces mantente detrás de mí. Muy por detrás. Eso, al menos, me lo concedió. Se rezagó unos pasos con la mano sobre la cabeza para alumbrarnos mientras yo pasaba ante la catatónica Miss Glassville y seguía adentrándome en la habitación. Por lo que pudimos vislumbrar, parecía un hospital de batalla sin sangre, en el que había formas humanas seccionadas esparcidas por doquier. Le di un puntapié a un brazo. Produjo un sonido sordo y salió rodando. Era de escayola. Había un torso encima de una mesa. Más allá, una cabeza dentro de un frasco lleno de líquido, con los ojos y la boca abiertos, casi con toda seguridad real, pero no de cosecha reciente. Aquello parecía ser el laboratorio de Caul, su sala de torturas y su trastero, todo en uno. Como su hermano, era un coleccionista de objetos raros y espantosos, pero mientras que Bentham era pulcro y ordenado, Caul necesitaba una asistenta con urgencia. Bienvenidos a la zona de juegos de los huecos. La voz amplificada de Caul reverberó por la habitación. Aquí experimentamos con ellos, les damos de comer y observamos cómo despedazan su comida. Me pregunto qué parte de vosotros devorarán primero. Algunos empiezan por los ojos. Un pequeño aperitivo. Tropecé con un cuerpo, que emitió un quejido cuando hundí mi pie en él. Al mirar hacia abajo, vi el rostro de una mujer de mediana edad muerta de miedo que me devolvía la mirada con los ojos desorbitados. Una imbrine a la que no conocía. Sin detenerme, me agaché y susurré. No te preocupes, te sacaremos de aquí. Pero no, pensé, no la sacaríamos. Ese caos de siluetas y sombras locas sería el escenario de nuestra muerte. El viejo Jacob ganaba terreno, fatalista, imposible de acallar. Oí algo que se agitaba más adelante, seguido del eco húmedo de la boca de un hueco al abrirse. Ya había llegado hasta nosotros. Me situé en su dirección y corrí, resbalé, me volví a levantar. Emma corría a mi lado y me dijo, «Date prisa, Jacob, date prisa, Jacob».
se burló Cole por el comunicador. Había subido el volumen de la música, incitante, alegre, enloquecida. Pasamos por delante de 3 o 4 imbrines más, que se debatían atadas de pies y manos, hasta que por fin lo vi. Me quedé inmóvil y sin respiración, la cabeza me daba vueltas ante su enorme tamaño. El hueco era un gigante, bastantes cabezas más alto que el que había domado, y casi rozaba el techo con el cráneo a pesar de su postura encorvada. Se encontraba a unos 6 metros de distancia, con las fauces abiertas y las lenguas cortando el aire. Emma me adelantó unos pasos y extendió la mano, señalando algo y haciéndolo estallar en llamas al mismo tiempo. ¡Ay, mira! Por supuesto, no había visto al hueco, sino hacia donde se dirigía éste. Una mujer retorciéndose boca abajo, colgada como un corte de ternera, con sus negras faldas abiertas sobre la cabeza como una flor. Supe quién era incluso de esa guisa, en la oscuridad, Miss Wren. Addison pendía justo a su lado. Se debatían amordazados y a escasos metros de un espíritu hueco cuyas lenguas se extendían hacia ellos y rodearon los hombros de Miss Wren, acercándosela a las fauces. ¡Alto!, grité, primero en mi idioma, y luego en la áspera lengua que podía entender el hueco. Lo repetí una y otra vez, hasta que por fin se detuvo, pero no porque lo hubiera dominado, sino porque de repente me había convertido en una presa más interesante. Soltó a la imbrine, que osciló como un péndulo. El hueco dirigió sus lenguas hacia mí. Baja a Miss Wren mientras alejo al hueco, le dije a Emma. Me aparté de la imbrine a la vez que seguía hablándole al hueco en un torrente constante, con la intención de separarlo de ella y seguir centrando su atención en mí. Cierra la boca, siéntate, túmbate. Conseguí apartarlo de Miss Wren. Bien, bien. Y luego, cuando retrocedí, se abalanzó hacia adelante. Vale, bien. ¿Y ahora qué? Me llevé las manos a los bolsillos. En uno tenía lo que quedaba del dedo de la madre arena. En el otro, un secreto. Una ampolla de ambro que había sustraído en la habitación anterior mientras Emma no me estaba mirando. Me la llevé durante un descenso momentáneo de mi confianza. ¿Y si no era capaz de hacerlo solo? ¿Y si necesitaba un empujón? Siéntate, le dije. Alto. El hueco agitó una de sus lenguas en mi dirección. Me resguaré con acento agudo detrás de un maniquí, y él lo atrapó en vez de a mí, tras lo que lo elevó en el aire y lo lanzó contra una pared, donde se rompió en pedazos. Me aparté de un salto de una segunda lengua. Me di un golpe en las espinillas con una silla volcada. La lengua azotó el suelo vacío que acababa de pisar. Ahora el hueco estaba jugando conmigo, pero pronto asestaría un ataque mortal. Tenía que hacer algo, y había 2 posibilidades, la ampolla o el dedo. Era imposible controlar al hueco sin el aumento de mis habilidades que podría aportarme la ambro. Por otro lado, no podía emplear el dedo machacado de la madre arena a distancia, y había perdido mi máscara. Si lo intentaba usar, solo conseguiría quedarme dormido, resultaba inútil. Cuando otra de las lenguas flageló el suelo a mi lado, me deslicé debajo de una mesa y saqué la ampolla de mi bolsillo. Traté de destaparla con dedos temblorosos. ¿Me convertiría en un héroe o en un esclavo? ¿De verdad podría volverme adicto de por vida por una sola ampolla? ¿Y qué resultado era el peor, ser un adicto y un esclavo, o acabar en el estómago del hueco? La mesa salió disparada dejándome al descubierto. Me incorporé de un salto. ¡Alto, alto!, grité mientras retrocedía dando brincos a la vez que el hueco arremetía con sus lenguas y fallaba solo por unos centímetros. Mi espalda chocó contra la pared. No había ningún lugar a donde ir. Recibí un golpe en el estómago, y entonces la lengua que me había alcanzado se desenroscó y se desplazó para rodearme el cuello. Tenía que salir corriendo de allí, pero estaba aturdido, de rodillas, sin resuello.
Fue en ese momento cuando oí un gruñido de furia que no procedía del hueco y un ladrido vigoroso y reverberante. Addison. De repente, la lengua que se acercaba a mi garganta se encogió como si estuviera herida y se replegó a través de la sala. El perro, ese pequeño y valiente boxer, lo había mordido. Lo oí rugir y aullar mientras se lanzaba al ataque de una criatura invisible 20 veces más grande que él. Me deslicé sobre el suelo con la espalda contra la pared a la vez que volvía a llenar mis pulmones de aire. Levanté la ampolla, ya decidido, convencido de que no tenía ninguna posibilidad sin ella. Extraje el corcho, alcé el bote por encima de mis ojos y eché la cabeza hacia atrás. Y entonces oí mi nombre, Jacob, susurrado en la oscuridad, a unos pocos metros. Me volví, y allí estaba Miss Peregrine, tendida sobre un montón de trastos en el suelo, magullada, atada, esforzándose por hablar a través de una bruma de dolor o drogas, pero allí de todas formas, y mirándome con sus penetrantes ojos verdes. No, dijo con voz queda, no lo hagas. Su voz era un murmullo apenas audible. Miss Peregrine. Bajé la ampolla, la cerré con el corcho y corrí a su lado. Mi segunda madre, esa santa peculiar, derrotada, herida, moribunda quizá. Dime que estás bien, le rogué. Deja eso, no lo necesitas. Sí que lo necesito. Yo no soy como era él. Ambos sabíamos a quién me refería, a mi abuelo. Sí que lo eres, repuso. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Deja eso y toma esto en su lugar. Señaló con la cabeza algo que había tirado entre nosotros. Una afilada estaca de madera procedente de una silla rota. No puedo, no es suficiente. Claro que lo es, me aseguró. Apunta a los ojos. No puedo, dije, pero lo hice. Dejé la ampolla y levanté la estaca. Buen chico, musitó. Ahora, prepárate para hacer algo asqueroso. Lo haré, prometí, y ella sonrió, volviendo a posar la cabeza sobre el suelo. Me puse de pie con determinación y con la estaca de madera aferrada en la mano. Al otro lado de la sala, Addison había clavado sus dientes sobre una de las lenguas del hueco y la montaba como un vaquero en un rodeo, agarrado con todo su coraje y gruñendo mientras el hueco lo sacudía de un lado a otro. Emma había bajado a Miss Wren de la cuerda y la estaba protegiendo, a la vez que hacía girar sus manos ardientes de forma salvaje. El hueco golpeó a Addison contra un poste, y el perro cayó y soltó su presa. Avancé hacia el hueco lo más rápido que pude, a través de obstáculos en forma de extremidades desperdigadas. Sin embargo, la criatura parecía estar más interesada en Emma, como una polilla ante las llamas. Empezaba a acercarla, así que le grité, primero en mi idioma, por aquí. Y luego en hueco, ven a por mí, miserable. Cogí lo que tenía más a mano, que resultó ser una mano, y se la tiré. Rebotó contra su espalda, y la bestia se dio la vuelta para encararse conmigo. Ven a por mí, ven a por mí. El hueco se mostró confundido durante un momento, el tiempo justo para que pudiera acercarme a él sin quedarme enredado entre sus lenguas. Entonces lo apuñalé en el pecho con la estaca, una vez, dos. Reaccionó como si le hubiera picado una avispa, no más que eso, y me derribó con un golpe de lengua. Para, chillé en hueco, desesperado por encontrar algo a lo que agarrarme, pero la bestia parecía estar blindada, inmune a mis indicaciones. Y entonces me acordé del dedo, el pequeño trozo con aspecto de tiza que llevaba en el bolsillo. Cuando fui a cogerlo, una lengua se enroscó alrededor de mi torso y me levantó en el aire. Oí los gritos de Emma para que me bajara, y también los de Caul. No te lo comas, berreó a través del comunicador. Es mío. A la vez que extraía el dedo de la madre arena de mi bolsillo, el hueco me lanzó a sus fauces abiertas. Quedé introducido en su boca de las rodillas al pecho, atrapado por sus dientes que empezaban a atravesarme la carne,
mientras sus mandíbulas se extendían rápidamente para tragarme. Ese sería mi último acto, mi último momento. Machaqué el dedo con la mano y lo lancé por lo que esperaba que fuera la garganta del hueco. Emma le daba golpes, lo abrazaba, pero, entonces, justo antes de que pudiera cerrar las fauces y partirme en dos con los dientes, la criatura empezó a ahogarse. Se apartó de Emma dando tumbos, achicharrada y asfixiándose, retrocediendo hasta la rejilla por la que había salido. Se retiraba a su nido, donde tendría todo el tiempo del mundo para devorarme. Intenté detenerlo, gritar, «Suéltame», pero me mordía, y el dolor era tan mareante que no me dejaba pensar. Entonces entramos por la rejilla, deslizándonos hacia su interior. Tenía la boca tan llena que no pudo agarrarse a los peldaños de la pared y empezó a caer, atragantándose mientras yo permanecía con vida de milagro. Cuando llegamos al suelo, lo hicimos con un batacazo enorme que nos cortó la respiración e hizo que el polvo sedante que le había lanzado a la garganta formase una nube a nuestro alrededor. Mientras flotaba como la nieve, sentí cómo ejercía su efecto mitigando mi dolor y aturdiendo mi cerebro, y también debió de hacerle efecto al hueco, que ya casi había dejado de clavarme los dientes y relajaba las mandíbulas. Mientras el sueño se iba apoderando de nosotros y yacíamos aturdidos y sedados en un amasijo, entre las partículas blancas se fue dibujando un túnel ante mis ojos, húmedo y oscuro, lleno de huesos. Lo último que vi antes de que el polvo me dejara inconsciente fue a un grupo de huecos, inclinados y curiosos, que se aproximaban arrastrando los pies.